Continuamos en directo en A Mediodía. Como dije, vamos a afrontar estos minutos en los que vamos a tratar de hablar de temas ocultos. Esta semana nos ocupan los fantasmas. ¿Han visto ustedes algún fantasma? ¿Han tenido alguna relación con este fenómeno oculto? Pueden llamar al 968 19 20 51. Luego continuaremos rellenando esa quiniela que hacemos a lo largo de la semana para ver si llega algún pellizquito económico a la comarca del Mar Menor. Como dije, los fantasmas. Buenas tardes, Jorge. Cholo, para la familia televisiva, que nos va a acompañar en directo y va a tratar junto a nosotros este delicado tema de los fantasmas. Y si no, vean unas imágenes como anticipo. ¿Imaginación o una realidad? ¿Imaginación o realidad, Cholo? Eso es muy difícil de decir. Para mí, para muchas personas puede ser real, pero para mucha gente pues no lo creerán, claro. ¿Cómo se define un fantasma? Y no esa persona que nos ha dado la lata por la mañana, por ejemplo, sí, y que terminamos harto de ella. Pues un fantasma, técnicamente, según la literatura ocultista, sería la reproducción exacta de un cuerpo físico. Una persona que ha vivido en nuestro mundo, cualquiera de nosotros podría llegar a ser un fantasma en un momento determinado, aunque parezca extraño, es la reproducción exacta de un cuerpo físico en una sustancia etérea mucho menos densa que se puede llegar a hacer visible en nuestra dimensión. Es una forma de expresión distinta de la energía o de la materia, pero mucho menos denso. Entonces habría que hablar un poco de cómo está hecho el ser humano. El ser humano no tiene un solo cuerpo, tiene 7 cuerpos. Sería el primero de ellos el cuerpo físico. Está basado en 3 reinos, es principalmente el reino mineral, pasa al vegetal y luego el animal, el hombre, el animal, etc. Después tendría un cuerpo más sutil, que sería el cuerpo astral. Luego estaría el mental inferior, la personalidad o el carácter, el mental superior, los sentimientos, el alma, el espíritu y finalmente la esencia. Entonces, cuando la persona nuevamente muere, pierde su cuerpo físico y también muere su astral y su mental inferior y se queda en un mental superior, en el cuerpo llamado mental superior, que sería una 4ª dimensión. Desde ahí hace una evaluación de lo que ha sido su vida y se prepara para siguientes ciclos de experimentación, bien la reencarnación o otra dimensión, otro tipo de vidas existenciales distintas. Eso ya según las teorías. ¿Qué tipos de fantasmas podemos encontrar por ahí? Generalmente hay 3, pero yo nuevamente suelo hablar de 2, porque el tercero es un caso que realmente yo no lo considero fantasma. Si hablamos de fantasma, hablamos de seres muertos, seres fallecidos. Entonces, los 3 tipos de fantasmas son el fantasma, el espectro y el fantasma de los vivos. Entonces, este fantasma de los vivos, voy a empezar por este último, es lo que se llama un viaje astral. El fantasma de los vivos, sí. Que no quiere decir nada con esta persona que te decía yo, un poco indeseada por de forma particular o personal, a la que llamamos fantasma en un momento dado, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, aunque también los sea. Aunque también los hay. Sí. Pues el fantasma de los vivos es personas que tienen la capacidad de, normalmente en sueño, a través del sistema onírico, pero también mucha gente tiene el proceso de la bilocación. El famoso poeta Goethe, alemán, tuvo a los 20 años la visión de una persona que se acercaba a él y cuando se cruzó junto a él vio que era el mismo. Entonces quedó inmediatamente traumatizado y se desmayó. Entonces estas apariciones que se llaman bilocación, que se están en 2 sitios a la vez, es cuando la persona se desdobla, o sea, sale de él el cuerpo astral, este que hemos mencionado en la 2ª escala espiritual, y puede hasta verse mutuamente, o hay gente incluso que va conduciendo y de repente ven toda la escena desde una posición superior, están fuera del coche. Entonces el cuerpo sigue mecánicamente funcionando en el coche y él lo ve desde otra óptica distinta. Yo tenía alguna experiencia en este nivel. Y luego los 2 tipos más normales de fantasmas es el fantasma y el espectro. Son distintos. Por ejemplo, el espectro, que sería más sencillo de explicar, es la aparición que suelen ocurrir en caserones, como se ha visto en las imágenes que hemos tenido hace un momento en pantalla. Imágenes más bien etéreas, formas mayormente incompletas, muy parecido a lo que se ve en la película Cazafantasmas.
Y estas visiones suelen hacer un recorrido, efectúan un recorrido lento, no hay contacto entre el testigo y la aparición, suelen ser translúcidos, figuras más o menos humanas, y se quedan fijando, se fijan en una escena, lo que sea, da sensación de atravesar paredes. Y esto, por ejemplo, de atravesar paredes es porque normalmente suelen ser en casas que, en la casa que tuvo esta persona en vida, hizo unos recorridos, normalmente personas que han tenido una vida dura, triste, y entonces esas imágenes quedan plasmadas en algo que los ocultistas llamamos el éter. Y estas escenas pueden ser reactivadas, digamos como una grabación, en una emulsión magnética y puestas en funcionamiento por gente sensible, que lo puede activar. No serían realmente seres, serían unas imágenes que quedan grabadas, tipo psicofonía, y gente muy sensible podría llegar a activarlo y verlo. Entonces no hay contacto entre los testigos y la aparición. Y cuando atraviesan paredes, porque en la casa que ellos habitaron, ahí había un pasillo, se tiró, se hizo otra casa nueva. Entonces ellos siguen el mismo recorrido, da la impresión de atravesar paredes, pero no es algo vivo, es algo que sigue una mecánica como una película. No se puede interactuar con eso, con esa imagen. Ajá. ¿Cómo se puede contactar con ellos? Espérate que todavía no he dicho lo de los fantasmas. Ah, perfecto. Y lo de los fantasmas ya son entidades que supuestamente, ya estamos hablando de seres que han fallecido más o menos recientemente, y sí se puede comunicar con ellos. Suelen venir para avisar de desastres, de muertes de familiares, tienen una apariencia tangible, o sea, opaca, no son translúcidos, al contrario que los anteriores, y ahí sí puede haber un tipo de interconexión entre la persona que lo ve, el testigo, y la aparición en sí. Luego hay una serie de fenómenos que acompañan las apariciones, como puede ser el descenso de la temperatura, parece ser que absorben energía del entorno para poder manifestarse, y uno siente realmente frío, corrientes de aire, algún tipo de olor también como a ozono o a tierra mojada, tierra húmeda. Lo que pasa es que los psicólogos ahí comentan que a lo mejor cuando se producen estas visiones hay trastornos olfativos, o sea, una persona puede ver una aparición y quedarse tan impactado que realmente imagina que está oliendo algo, pero porque la creencia suya pues no relaciona la muerte a eso, al olor a tierra húmeda. En fin. Y ahora ya sí pasamos a la otra pregunta. ¿Cómo se puede contactar con dichos seres? De ser cierto que existen en otras dimensiones paralelas cercanas a la nuestra estas entidades, que al perder su cuerpo físico quedan algunos a ras de tierra, tendría que haber algún sistema a través del cual se pudiera contactar. Y hay una parte de la Biblia, no recuerdo exactamente el capítulo, en la cual hay un personaje de la Biblia que contacta con una llamada medium, la medium de Endor. Esto está en el Antiguo Testamento. Y entonces es a través del espiritismo. Normalmente las mujeres, como comentamos en el programa de la semana anterior, son las que tienen más poderes, son las que han sido medium de toda la vida. Entonces, a través del espiritismo hay diversos sistemas para contactar con estas entidades. Lo más conocido es la Ouija, aunque normalmente no lo solemos recomendar. Y luego están las sesiones de grupo, son mucho más recomendables. Luego también existe el velador, todos con la mano encima de la mesa, se hace una serie de preguntas y tal. Ha habido casos de bastante pánico, conocí algunos casos personalmente. Y bueno, esas serían más o menos las técnicas en sí. ¿Podemos contar algún caso puntual que tú conozcas, sí, de alguien que haya visto supuestamente un fantasma? Bueno, casos, empezaría por el más antiguo de la historia. En el primer siglo de nuestra era, en el siglo I, el abogado y político Plinio el Joven relata la historia, pero no una historia novelesca, sino simplemente era como un notario. Relata la historia como notario, un hecho, podemos tomarlo por cierto, porque era, ya digo, abogado y político, no era un escritor, de un joven filósofo llamado Atenodoro, que se acercó a Atenas para escribir. Entonces le llegaron noticias de una casa que había quedado en alquiler por un precio irrisorio debido a que se decía que estaba mal habitada, o sea, lo que podemos llamar una casa encantada. Allí se producían apariciones de un individuo, no sé, como un esclavo, arrastraba unas cadenas, en fin, y no dejaba descansar las personas que trataban de vivir allí. Entonces llegó a estar alquilada por un precio mínimo. Este hombre no le asustó, le gustó y se quedó allí. Entonces ya la primera noche que entró estaba escribiendo por de noche con un candil encima de una mesa y empezó ya a oír ruidos de la primera noche. Cuando se dio la vuelta, vio esta figura, un hombre con barbas y tal, apariencia de tener una cierta edad, y hacía mucho movimiento y hacía unos gestos como que se acercara hacia él. Este hombre tenía ya algunos conocimientos al parecer sobre el tema ocultista, no le hizo caso y le hizo un gesto diciendo no, déjame en paz, seguía escribiendo. Pero ante la insistencia de este personaje, de esta aparición, él ya se da la vuelta, la acompaña y le lleva a un lugar fuera, en el atrio, en donde le señala en el suelo. Entonces la figura desaparece. Al día siguiente ordenó excavar y allí había unos restos humanos, había unos restos óseos. Entonces estos restos se enterraron en el cementerio y ya pues cesaron las apariciones. O sea que pueden tener un cierto cariz informativo en alguno de los casos, algo que se hayan dejado en vida que intenten transmitir a aquellas personas que todavía gocen de ella. Sí, eso parece ser. Además ha habido muchos casos relacionados con esto de estar enterrado fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, está el caso de las caras de Belmez, aquí en España,
que se empezaron a ver desde hace muchos años, no sé si fue a partir del año 60, que aparecían como una especie de figuras en la humedad del suelo y las paredes, que parecían caras sobre todo de mujer. Luego se iban complicando las figuras, yo tengo muchas fotos de esto y aparecen también como niños pequeños y tal. Entonces esto nadie supo explicárselo, ya desde tiempos del régimen se empezó a investigar el tema este y llegó un momento que ya se empezaron a preguntar qué podía ser la causa de estos temas y entonces miraron en el suelo y había restos de mujeres. Se pensó que aquello podía haber sido un prostíbulo y que las criaturas que tenían del trato ilícito entre hombres y prostitutas pues se asesinaban y se enterraban allí. Y muchas prostitutas también eran asesinadas y enterradas. Entonces aquello salía a la superficie como imágenes, ¿no? Que se plastificaban en el suelo y en las paredes. Muy curioso. Estas apariciones de un mismo ser suele ser repetitiva en el mismo lugar, es decir, ese mismo ser se puede aparecer durante X tiempo a numerosas personas que coincidan en ese mismo sitio, ¿no? Sí, está el caso, por ejemplo, de la Casa Blanca, que hayan muerto varios personajes famosos, como por ejemplo Abraham Lincoln, estuvo su cuerpo allí, y varios jefes de gobierno y presidentes que han estado durmiendo en la habitación donde él dormía, donde Abraham Lincoln dormía, dicen que han sentido la presencia, o sea, depende de la sensibilidad. Gente que lo sentía, lo presentía, otros que ya lo han llegado a ver inclusive, e incluso esa habitación creo que hace años que ya no acoge a nadie, porque vamos, todos los miembros de otros gobiernos y tal ya lo saben, ¿no? Y está un poco maldita. Luego está el caso de las mujeres de Enrique VIII, como Ana Bolena, que fueron decapitadas. En Inglaterra es donde más casos hay, donde más casos conozco. Y casi todas las mansiones del Reino Unido... Pero Inglaterra también coincide en que ella ha incubado la gran mayoría de leyendas que existen en la sociedad. Es decir, es una sociedad que ya de por sí, le gusta mucho esto de la leyenda y de... Sí, eso es perjudicial. Lo que pasa es que yo pienso en una cosa. Realmente en el Reino Unido yo he investigado algunos casos, y, o sea, a través de libros, por supuesto, nunca he tenido el placer de desplazarme allí. Pero parece ser que casos nuevos realmente no conozco ninguno. O sea, todo lo que hay de fantasmas es de hace 200 años para atrás. Todos los casos de la Dama Blanca, la rectoría de Borley, donde había hasta 15 apariciones distintas, investigadas por el cazafantasma Harry Price a principios de siglo. Son casos muy antiguos, la mayoría son muy antiguos. Claro, sobre todo además una sociedad, la inglesa, en la que también no tienen muy clara un periodo de hegemonía, un periodo dentro de su propia política social. Ese tiempo del que tanto se habla del rey Arturo, de la tabla redonda, es precisamente un tiempo perdido en la historia y en el tiempo del que nada se sabe es realmente cierto, ¿no? Todo es incierto, ¿no? ¿Qué son los poltergeists? Los poltergeists son manifestaciones, pero yo ahí no creo que sean exactamente espíritus fallecidos. Son un tipo de entidades que en ocultismo denominamos elementales. Son seres que su función en la existencia no es encarnar en la Tierra como seres humanos, sino que su existencia es diferente, está motivada por otros aspectos. Entonces estos seres elementales, que también se conoce a veces como duendes, aunque no serían precisamente los del gorro, la capucha y tal, serían otro tipo de seres, pues se dedicarían a perturbar y como que les produce algún tipo de placer hacer, o sea, risas para ellos, pero hasta tormento para mucha gente, porque hay casos realmente lamentables. Recuerdo, por ejemplo, un caso que se hizo muy famoso en España, en tiempos del régimen también, que fue el caso del Duende de Zaragoza. En un edificio de varias plantas empezó de repente a manifestarse una serie de sucesos durante muchos meses, que era que se oían unas risas terribles por toda la escalera, una persona que bajaba a la carrera pegando patadas en las puertas, golpes, era terrible. Todos los vecinos incluso hacían vigilia por la noche para ver si descubrían a alguien y nunca se encontró nada. Incluso tengo fotos en donde se ve a miembros de la policía armada, creo que se llamaba entonces, que en fin, investigando el tema y tal. Eso duró unos 6-7 meses, el fenómeno del Duende de Zaragoza, y nunca se llegó a saber quién era. Y así conforme empezó, acabó. Nunca se supo quién lo producía. ¿En qué consisten los tocamientos nocturnos que tantas personas dicen que han tenido mientras plácidamente dormían en su lecho? Sí. Forma parte también un poco de los poltergeists. Este tipo de actividades puede desencadenarse, lo más normal es la interferencia electromagnéticas. Normalmente se encienden, se pueden apagar luces solas, podemos encontrarnos con puertas que se abren y se cierran. Normalmente no tendrían que ver nada que ver con el espiritismo, no tendrían nada que ver con temas de ouijas o cosas por el estilo. Entonces, este tipo de poltergeists también suelen ocurrir donde hay personas solas, parece que abusan de personas, son niños o gente anciana, y ese tipo de tocamiento sería la materialización de haber hecho espiritismo. Entonces estas entidades, cuando por ejemplo se deja de jugar la ouija, vuelven otra vez, entonces llaman la atención, se manifiestan con este tipo de tocamiento, palpando, hacen que se muevan cacharros de la cocina. Entonces sería para llamar la atención, para seguir en ese contacto con esa dimensión. Ya llega un momento que llama la atención y puede manifestarse hasta violentamente. Y conozco un caso, que no sé si era de una mujer de aquí de San Pedro hace muchos años, que después de haber ido a un montón de sesiones espiritistas y tal,
llegó a tener que, después de lo que le pasaba, que le golpeaban de noche, las luces y todo esto, era una feria tremenda, pues llegó a decidir que dormiría con un casco de moto puesto y cosía ralladores de corteza, de limón y tal en la colcha de la cama. Eso no tiene nada que ver con la locura. Pues mira, no lo sé, habría que hablar con esta mujer y llevar a un psicólogo, yo no soy psicólogo, y determinar hasta qué punto... Hombre, puede haber trastornos producidos por locuras, lo que pasa es que ya nos metemos en otro campo muy distinto. Nos gustaría saber su opinión, nos gustaría tener algún relato relacionado con el tema. San Pedro del Pinatar, San Javier, en la comarca del Mar Menor, también ha sido una zona en la que se cuentan mil historias en este sentido, sobre todo hablando de apariciones, hablando de estos posibles espíritus o fantasmas que a diario nos pueden o no acompañar. Los espíritus sexuales, ¿qué podemos decir sobre ellos? Pues ya en la Biblia, en el capítulo creo 5 de Génesis, se habla sobre ese tema. Entonces, quien lo haya leído puede ver que se habla de los ángeles. En este párrafo dice: los ángeles empezaron a ver las hijas de los hombres, vieron que eran hermosas y se hicieron cuerpos físicos. Estos seres con poderes y lo que nosotros entenderíamos como semidioses, se llegaron a hacer cuerpos densos y encarnaron en ellos y tuvieron relaciones sexuales con mujeres y tal. De ahí nacieron los Nefilim, los gigantes de la antigüedad, que eran seres de más de 3 metros de altura y que tenían también una fanfaronería tremenda. Parece ser que hay algún tipo de entidades, no ya por estos ángeles, sino muchos individuos, muchas de estas entidades, que tienen gran intención, gran deseo en tener relaciones sexuales. Ha habido varios casos conocidos mundialmente. Por ejemplo, uno de los más conocidos fue el de Carla Morán. Se llegó a hacer una película que se llamaba Lente hace unos años y relataba la historia de una mujer que se le murió el marido, se le mató. Era un tipo totalmente pernicioso, adicto al alcohol, muy problemático, daba palizas y tal. Y este hombre, después de muerto, volvió a donde su mujer y la sometía a todo tipo de, sobre todo, violaciones, que fueron comprobadas y fotografiadas. Y yo he visto las fotografías, se manifestaba como una nube de la que pendían rayos como eléctricos, rayos magnéticos, y realmente esta mujer era sometida a violaciones, era violada. Y eso ha sido filmado por fotógrafos que estaban en combinación con parapsicólogos. Ha sido uno de los casos más conocidos. Y luego gente que también comenta que en la ducha pues sienten cosas. Yo conocí un caso de esos en San Javier hace 5 años, una chica que se tuvieron que ir del piso donde estaban porque era tremendo. El tema de la puerta que se abría y se cerraba, la puerta de la calle. Las luces, en fin, llegaron algunas a ser golpeadas cuando iban a llamar por teléfono en una cabina afuera. Y yo les recomendé que se fueran del piso, pero alguna siguió y el desenlace de aquello fue tremendo. Una de ellas murió, otra creo que acabó medio tocada de la cabeza. Y en fin, fue terrible aquello. Yo eso lo viví personalmente. Bueno, pues el teléfono ha quedado abierto, 968 19 20 51. Al parecer no hay mucha experiencia fantasma en, sí hay caso por aquí por la zona, la comarca. Sí hay caso. O alguno que no se quiera reconocer y se quiera tener guardadito en el cajón. En cualquier caso, un tema como cualquier otro tema oculto que apasiona y que sí tenemos la certeza de que muchas personas de la comarca han tenido contacto con este tipo de seres, que muchas veces los imaginamos con la sabanita blanca. Sí. ¿Por qué? Y perdona, vamos a interrumpir porque creo que sí tenemos comunicación en directo en este preciso instante. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Mercedes. Mercedes, ¿has tenido alguna relación con este tipo de fantasmas? Yo he sentido algo, no sé lo que sería. Siento a veces, incluso puedo decir que veo, no es que lo vea, sino que lo siento. Es una sombra que a veces vuelvo la cabeza y noto como si alguien hubiese pasado por cerca de mi lado, vamos, incluso a mi lado. Ajá. Y tuve una experiencia en Madrid hace ya muchos años. Yo estaba durmiendo la siesta y estaba escuchando una cinta de música muy tranquila y sí llegué a sentir la sensación de que alguien estaba tocándome. La verdad es que yo era muy pequeña, tendría unos 12 o 13 años, o sea que todavía no era una persona consciente sobre el sexo y estas cuestiones. Sí llegué a sentir como si alguien me estuviese tocando. Pero la sensación de que tengo una sombra, que veo a una sombra, incluso en la casa que vivo ahora aquí, me han llamado a la puerta, he abierto la puerta y no es que tengan la sensación de que llaman, no, es que he sentido los golpes de pampa, he abierto la puerta y no había nadie. ¿Una aparición común, Cholo? Sí. Este tipo de apariciones es bastante frecuente. Lo que pasa es que yo me gustaría agradecerle a esta persona que ha llamado el tener el valor de comunicarlo y decirle que este tipo de apariciones son muy comunes. Conozco personas, ya digo, que tienen experiencias. Conocí un caso de Torre Pacheco en el cual a las afueras, en las inmediaciones de un almacén de fruta, se aparecía una señora vestida con una bata rosa, que al parecer era la madre del dueño de aquello, ¿no?
pero no ha trascendido mucho. Son cosas que, ya digo, yo vengo aquí, es un tema que creo que está dentro de todas las grandes religiones y todas las grandes culturas han tenido en su mente el tema de la trascendencia. Cualquier persona un poco interesada por su vida se plantea en un momento determinado qué hay después de esta, ¿no? Cuando esta acaba. Sabemos que hay algo seguro y es que nos tenemos que ir. Esto es un sitio de paso. Entonces, ¿por qué no preguntarnos, como esta señora o señorita, cuando hay este tipo de experiencias, puede ser realmente algo real, algo que sea ajeno a nuestra mente, que no tenga nada que ver con imaginaciones o ilusiones o haber estado bajo los influjos de algún tipo de alucinógeno, que también lo hay, pero que estoy a buen seguro, cierto, de que esta señora no tiene nada que ver con estas experiencias. Claro. Mercedes, dime. Gracias. A vosotros. Un besote inmenso. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ahí vamos a dejar el tema. La semana que viene volveremos a tratar otro tema distinto. Eran los fantasmas. En cualquier caso, si de alguno de los temas que hemos estado tocando ustedes quieren participar y comentar alguna cosita, pueden hacerlo independientemente del tema en cuestión que pongamos cada día en directo sobre la mesa. Quería recomendar una última cosa, si es posible. Sí, claro. Para gente como, por ejemplo, esta señora que ha llamado y tal. Cuando note a alguien en su habitación que puedan ocurrir este tipo de fenómenos, lo último que tiene que pensar es que es irreal, porque si es irreal no hay ningún problema para inquietarse. Si estos fenómenos se repiten y se notan sensaciones tan tensas, es importante que la persona está en su casa, que piense que está en su casa, que ordene a esa entidad mentalmente o de palabra que se vaya. Si es creyente, como en mi caso, yo soy bastante creyente, que le ordene en nombre de Dios o de Cristo o de la religión que sea, que esa entidad se vaya, porque a mí me ha pasado también, he sentido presencia en algunas ocasiones. Y invocando el hecho de una fe fuerte, importante, o también como el tema de los vampiros. De evitarlo. Sí, los vampiros no entran en la casa si no les dejan entrar, eso es cierto. Atendemos una nueva llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Su nombre? Encarna. Encarna. ¿También ha tenido usted alguna relación con este tipo de fenómenos así paranormales? Mi madre estaba, porque murió mayor, Sí. que a mí me lo contó, que en la alberca, ahí en Murcia, dice que había una señora que le encargó un manto a la Virgen del Rosario para regalárselo y tenía 3 hijas y que la señora pues, le dio una esa y se murió, y dice que estaba el marido y todo eso, pero al X tiempo pues se le salía a sus hijas. Ajá. A la mayor, siempre a la mayor. Y creo que la chica pues está y los platos de la leja para arriba y para abajo. Sabes que antiguamente estaban las tapaderas, esto de las tinajas. Sí. Bailaba la tapadera y entonces le dijeron, hija, mira que sí, tu madre ha hecho alguna promesa o ha hecho alguna cosa. Y entonces le dijeron, dice, pues sí, mi madre dice, pues mira, háblale y le dices que soy de parte de Dios, verás como ella te... Y entonces dice que la hija mayor, con mucho miedo y llorando, pues le dijo, dice, de parte de Dios, ¿qué quiere usted? ¿Quién es? Y entonces le dijo, hija, soy yo, cómprale el manto a la Virgen del Rosario, que estoy para arriba y para abajo, que no descansaba. Ajá. Y dice que le compraron el manto a la Virgen del Rosario, se lo pusieron y allí se... Y ahí terminó el tema. Eso yo me hizo porque mi madre me lo contaba. Claro. Gracias, Encarna. Vale. Gracias. Vale. Supongo, no sé qué relación pueda tener. Sí, llama a la persona fallecida para pedir algo. A veces suelen llamar también para comunicar la existencia de un tesoro oculto, aunque esto es menos frecuente, ¿no? Pero sí, suelen tener una misión o como que no se quieren ir al otro plano sin decir algo que como que les quedó pendiente. Sí, suelen ahí cumplir la palabra. Por ejemplo, cuando hay una promesa de un amigo a otro, oye, yo haré esto por ti, y la persona muere antes de cumplir su promesa, vuelven a hacerlo. Bueno, un tema que apasiona, lo vamos a dejar ahí por premura de tiempo, pero en cualquier caso, su testimonio, el teléfono queda abierto, lo pueden dejar en forma de mensaje o bien lo puede manifestar la semana que viene, el martes, cuando volveremos a estar con Cholo. Gracias. A ti. Hacemos un paréntesis para publicidad y volvemos.